Se está conectando nuestra gente. Hoy viernes 20 de octubre del año 2023. Estamos ya comenzando nuestra transmisión de esta noche de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez, gracias como siempre por compartir con nosotros, por responder a nuestra convocatoria cada vez que hacemos algún programa aquí en el Facebook Live, a través de mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Luego esto es diferido a través de mi canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón para los amigos de esa otra plataforma. Gracias como siempre, un abrazo a todos. Esta noche vamos a tener un programa de la mar de interesante. Como siempre estará con nosotros en el segundo segmento vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, trayendo algunos de los asuntos y temas de impacto a nivel internacional. La mayoría de ellos pues siempre son, pues qué sé yo, algo ajenos a lo que se discute acá en la línea editorial de noticias en la isla de Puerto Rico e incluso en muchas de las estaciones en cadena de los Estados Unidos y en otros lugares. Usted sabe que hay un filtro precisamente que se utiliza, ¿no?, para tratar de medir qué tipo de información se le puede compartir al público y qué tipo de información pues puede ser tal vez o seccionada, adulterada o editada. Y de esto se trata el mundo. Recuerde que las noticias son un negocio, como todos los medios de comunicaciones, así que estamos pues sujetos lamentablemente a eso. Libre prensa es realmente un concepto, es una idea que en la práctica pues se reduce precisamente al mejor postor, a los mejores inversionistas, a quienes son los dueños de las cadenas de noticias nacionales e internacionales, a quienes son los clientes que pagan por el espacio, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas líneas, como he dicho, editoriales que van desde la forma en que se ve la política o desde el punto de vista en que se analiza y se tratan las noticias y los asuntos que a todos nos incumbe y que a todos nos interesa. Así que gracias siempre por ese apoyo que nos han dado por tantos años acá en La Otra Realidad. Vamos directamente a los asuntos que me trae esta noche aquí y ustedes pues acá luego pues hagan su análisis y como siempre hemos mencionado, verifiquen la información que aquí les compartimos porque no es nada que esté más allá del alcance del hombre y la mujer común. Son cosas que están ahí y que es parte, como he dicho tantísimas veces, del mapa de la realidad que tenemos que estar continuamente, ¿no?, ensamblando para ver qué es lo que pasa en el mundo. Bueno, hay situaciones que están ocurriendo y lógicamente vamos a hablar de lo que está pasando allá en Gaza, en Israel y en la región del Oriente Medio. Pero antes de entrar en ese asunto en particular, hay que señalar lo que está pasando también con la Federación Rusa y lo que está pasando con los Estados Unidos. Hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones de los diferentes acuerdos que se han eliminado o roto entre la Federación Rusa y los Estados Unidos. Acuerdos obviamente de control de armas estratégicas, de armas tácticas, de armas nucleares, por décadas, desde la época de la Unión Soviética hasta la actualidad. Y muchos de esos acuerdos pues obviamente fueron heredados por la Federación Rusa y se habían validado por Vladimir Putin, se habían validado por el Kremlin y se habían validado por la Duma, es decir, por la alta esfera política de Rusia. Pero en los últimos tiempos, digamos nosotros, en los últimos 10 años, ha ido decayendo precisamente los acuerdos y los aciertos que hay entre ambas superpotencias nucleares. Ya sabemos que no existe el acuerdo de cielos abiertos, eso ya no existe, ya no se puede volar, los aviones rusos ya no pueden volar, los aviones militares, por ejemplo, de observación o vigilancia ya no pueden sobrevolar los Estados Unidos, vis a vis los de Estados Unidos tampoco pueden sobrevolar el espacio aéreo ruso. Ya hemos visto también como hace ya un par de años meramente se disolvió el Tratado de Control de Armas de Medio Alcance. Estas armas estratégicas, estas armas tácticas, que eran parte también de las reservas armamentistas de la triada de ambas superpotencias. Ahora estamos en compás de espera porque el próximo año ya cumple la veda que se había dado precisamente tratando de ver hasta dónde se puede llegar a un nuevo acuerdo para el control de armas estratégicas, es decir, las armas de alto largo alcance, los CIBM, ¿no? Son los misiles intercontinentales. Lamentablemente no ha habido nada nuevo referente a ese acuerdo, estamos en compás de espera. Uno pensaría que lógicamente a las superpotencias nucleares les interesa tener algún tipo de control de armas, tener algún tipo de vigilancia de su oponente y que haya algún tipo de detente o de acuerdo que pueda permitir la verificación. Esta situación no es la que tenemos en estos momentos. El START 2, que es el tratado que hay para esas armas de largo alcance, esos misiles intercontinentales, ya está obsoleto. Se supone que se negociara un nuevo acuerdo y no hay nada. Oiga y oiga bien, no hay nada en el horizonte referente a esto. Para colmo de colmo, sabemos también que recientemente la Cámara Baja allá en Moscú
la Dumas, decidió también cancelar, ¿no? Eliminar, rescindir precisamente la ratificación del tratado que había para evitar, ¿no?, que se hiciesen, por ejemplo, pruebas nucleares subterráneas o de algún tipo. Meramente este acuerdo entre Estados Unidos y la Federación Rusa, que incluye también otros países del mundo que tienen armas nucleares, no a todos, porque sabemos que a Corea del Norte le importa muy poco y probablemente a Irán tampoco. Pero la situación es que también ya se eliminó ese tratado. Precisamente el mismo día que esto sucedió, creo que fue pasado miércoles, la otra semana, que esto sucedió, pues Estados Unidos comenzó una serie de pruebas subterráneas, ¿sí?, allá en Nevada, en su zona de pruebas, pero no explosiones nucleares, sino explosiones químicas que pudieran dar la equivalencia de las pruebas subterráneas que podrían hacer las Fuerzas Armadas rusas en caso de que estén desarrollando armas de pocos kilotones, es decir, armas tácticas. Y esto, pues obviamente a lo que se lleva es precisamente a tratar de tener un nuevo modelo para predecir este tipo de explosiones, este tipo de pruebas. Así que estamos en estos momentos en un punto crítico dentro de las relaciones de estas dos superpotencias. No hay duda que estamos en una carrera armamentista, a nadie le cabe duda. No hay duda de que estamos en plena Guerra Fría, porque cada discurso que hace el presidente Joe Biden o que hace Vladimir Putin se dirigen de la forma más despectiva posible contra sus oponentes. ¿Es o no es así? De la misma manera lo hacen los ministros de China. Xi Jinping de vez en cuando se dispara un poco, pero sus ministros, es decir, los que siguen obviamente en rango, los que están en su camarilla, pues a cada rato aprovechan cualquier oportunidad para obviamente agredir verbalmente a los Estados Unidos. Vis a vis en Estados Unidos también vemos la misma dinámica. Así que no vamos a tragarnos el cuento de que no hay una guerra fría, de que hay acuerdos realmente bilaterales, de que todos estamos en el mejor de los momentos, porque no lo hay. Luego tenemos una grave crisis en los Estados Unidos porque no hay Congreso, lo entiende, ¿verdad? No hay Cámara de Representantes. Los republicanos sacaron a su presidente, a su speaker, y todavía están esperando a ver quién controla la Cámara de Representantes, que se supone que está bajo el poder del Partido Republicano. Pero mientras no esté la Cámara de Representantes en funciones, no se puede legislar absolutamente nada. Nada en los Estados Unidos. Ahora no es Biden, que si está senil o no está. Ahora son los republicanos. Sí, señor. Apunta y aprenda. Ahora son los republicanos que no se entienden entre ellos mismos y que tal vez han visto una estrategia para paralizar el gobierno demócrata, elemental, básico, que tiene que ser un genio de Harvard. Ahí lo vemos una vez más. Pero luego, ante esta situación, pues todas estas ayudas billonarias de 100 millones de dólares o de 1.000 millones de dólares o de tantísimas cantidades de dinero que se están asignando tanto para Israel como para Ucrania, de lo que hablaremos en un ratito, pues definitivamente se queda en el vacío. ¿Por qué? Porque no tiene la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Porque no hay estructura, porque no hay cabeza en el Congreso, como hemos dicho. Ya van más de 2 semanas y pico, que hay como 3 semanas de que sacaron al presidente de la Cámara de Representantes y todavía nadie sabe dónde está. Luego todos sabemos que próximamente hay que decidir qué se va a hacer con el presupuesto, y si el gobierno cierra o no cierra. Y estas son crisis internas en los Estados Unidos que definitivamente afectan directamente también el desenvolvimiento que puede haber a nivel internacional. Todo está concatenado, mi amigo y mi amiga. Y hay que ver esto no con la mente fría, un análisis crítico de lo que implican todas estas situaciones y de cómo el liderazgo en los Estados Unidos está sumamente débil. Y está débil por los dos partidos políticos, es decir, por los dos. ¿Qué republicano ni 4 rayos, hombre, boludo? ¿Qué demócratas de qué? Ninguno de los dos partidos tiene peso alguno para sostener, lógicamente, al gobierno. Ni hay candidatos que valgan un centavo en el Partido Republicano, ni hay candidatos que valgan un penique en el Partido Demócrata. Como hemos dicho tantísimas veces, hay que rejuvenecer las cabezas en Washington, elemental. Hay que traer nuevo liderazgo real, con sangre nueva, cabezas, ideas, preparación. Que no estén corruptos hasta la coronilla como el último presidente o el penúltimo, el último o todos los que han estado en las últimas vueltas en los Estados Unidos, que todos tienen esqueletos en el closet. ¿Es o no es así? Vamos a hablar como él. Claro, están podridos. Pero la gente quiere eso y pide más. Hombre, júzguese usted mismo y dése cuenta cuán viciado está su visión sobre lo que es la política nacional de los Estados Unidos y cuán ineficiente puede ser cualquier decisión que se tome si no se resuelve esta situación. Luego, oye bien, ante la crisis que tenemos en estos momentos, la guerra de Ucrania, que no se va a resolver de aquí a un mes, ni de 2 meses, ni de 3 meses, a no ser que ocurra algo dramático que cambie el destino de la humanidad, ojo,
Y obviamente el conflicto que ha estallado hace más de 13 días allá en Gaza, y el bombardeo continuo de Israel, que tampoco se va a resolver en una semana, ni en dos, ni nadie sabe, que todos temen, y esto se incluye desde la agencia de inteligencia hasta el alto mando occidental, y luego, obviamente allá en el Oriente Medio, y cualquiera que esté implicado en cualquier situación que tenga que ver con la globalización. Y la globalización nuevamente incluye a Rusia, incluye a China, incluye a la India, a Estados Unidos, a Canadá, a todos, allá, acá, a la Unión Europea, lo que usted le dé la gana. Pero dicho de esa forma, de esa manera, bien coloquial, lo importante aquí es que estemos claros en lo siguiente: esa guerra tampoco se va a resolver. Esa guerra lo que trae obviamente es que pueda expandirse, pueda llegar al Líbano, que es lo que se ha estado hablando, y hemos estado mencionando eso desde el día 1. Eso no es así, lógico. Y sobre toda la situación en esto, hemos estado mencionando también la poca colaboración que tienen los países, por ejemplo, la región del Oriente Medio, los países árabes, los países musulmanes, etcétera, etcétera, porque ninguno realmente se ha prestado para resolver esto. ¿Es o no es así? Dígame uno. No. Y sobre todo, el paso de Rafah, que es el único que no está controlado por Israel, y lo venimos diciendo hace más de una semana, Egipto lo tiene cerrado y no lo quiere abrir. Y Egipto ha dicho claro, su presidente Al-Sisi, si usted está al tanto de las noticias y sigue lo que pasa con la evidencia, es decir, como diría yo, con la información verificable, no rumores de, qué sé yo, trastiendas de YouTube, oiga bien, Al-Sisi ha declarado que él no quiere refugiados palestinos allí de Gaza, que no quiere ni uno. Egipto, árabe, musulmán, dígame, Egipto, ok, vamos a aprender un poco, definitivo. Luego que dice eso, es precisamente Israel, oiga bien, para que vea y verifique, y luego opina. Es Israel, junto inclusive con los británicos y los Estados Unidos, quienes quieren abrir ese paso de Rafah. Las Naciones Unidas, su presidente estuvo precisamente reunido con Al-Sisi y ha estado en la región. Sea inútil o no sea inútil la ONU, pues obviamente tiene que mediar en alguna medida en cualquier conflicto que exista, aunque no tenga poder, no tenga las coyunturas necesarias, lo que sea. Pero bien, ¿qué es lo que se ha tratado? Pues bien, hay un convoy enorme de vehículos que están allí, precisamente en el Sinaí, en el desierto de Sinaí, que pertenece a Egipto, que usted sabe que en el pasado Israel lo había tomado, pero luego se lo devolvió a Egipto en los acuerdos de paz que tuvieron. Dicho eso rapidito, pues allí está este convoy. Y van a empezar a entrar unos cuantos convoys supuestamente alegadamente mañana sábado. Pero según lo que nos dicen, ¿no?, la Cruz Roja y otras instituciones que trabajan con crisis humanitaria, es que por lo menos hace falta 100, oiga bien, 100 camiones diarios para poder tratar de suplir única y exclusivamente a los refugiados que se han ido al sur de Gaza. Y esto nos tiene que poner a pensar profundamente en esta situación y de quienes colaboran. Jordania no está colaborando con mucho, envía un avioncito con unas cargas, más o menos por acá, pero tampoco abre su frontera para nada a Israel. Pero ahí no queda esto, para que usted vea más allá de lo aparente. ¿Qué le pidió el presidente de Egipto? ¿Qué es lo que opinó el rey de Jordania? Y todos estos individuos que se supone que tengan causa común con el pueblo palestino, un pueblo sufrido, ¿no?, abandonado, como le ha pasado a los kurdos. Tantas veces hemos hecho una comparativa y todos sabemos que son la gente sin tierra. Pues bueno, le han dicho a Israel que se los lleva al desierto de Negev, ¿sí?, donde estaba el concierto aquel que mataron 260 jóvenes, ¿se acuerda usted? El día 7 de octubre, sábado, que entraron los grupos de Hamas allá, y entraron los de Al-Qassam, sus comandos, y mataron allí a diestra y siniestra a quien encontraron sin importarle la vida humana, y que eso no tiene justificación, y por eso estamos donde estamos ahora. ¿Es o no es así? Dime. ¿Sí? Ok. Pues que se los lleve para allá, que Israel resuelva con los palestinos. Lea, póngase al día. Vamos a ver más allá de lo aparente. Esto es importante para quitarnos esas ideas, esos clichés que tenemos en la cabeza. Pues bien, que los israelitas se los lleven. Pero ¿qué ha dicho el gobierno de Israel? ¿Y qué ha dicho el alto mando militar? Que ellos no quieren seguir teniendo ningún tipo de responsabilidad con la franja de Gaza, ninguna, que ellos no tienen que querer ver nada más con Gaza. Estados Unidos, obviamente, China, Gran Bretaña y otras naciones, ¿no?, de gran poderío económico y militar, siguen apostando en los dos estados en ese territorio. Es el Estado palestino, su gobierno, su autonomía, o más autonomía, ¿no?, que tenga obviamente su independencia,
y obviamente el Estado de Israel, cosa que Hamas no quiere ni va a negociar y que nunca va a aceptar. Dicho por ellos, no por mí, dígame, busque, oriéntese, estudie. No por mí, dicho por Hamas, no una vez, millones de veces. Y el Estado de Israel tampoco va a negociar absolutamente nada con Hamas, sí con la autoridad palestina. Y déjeme decirle que la cosa está encendida allá en Cisjordania, ya hay más de 79 muertos, lo sabía, e inclusive, y esto es parte del levantamiento civil que hay allá en Cisjordania, que está concordando obviamente con la situación de Gaza, pero en Cisjordania también está la policía israelita, ha entrado por ejemplo allá a Tulkarem. Tulkarem es un refugio donde hay palestinos, miles y miles de palestinos, y obviamente en la última redada que hizo hace unas horas atrás mató 13 palestinos, entre esos 13 palestinos 5 eran niños, ¿ok? Así que la cosa está calientísima allí, no hay forma, no hay manera, es una jugada trancada. Pero esto no es nuevo, cualquiera lo sabía, cualquier hijo de vecino debería saber que esto iba a pasar de esta manera. Tantas décadas en la misma situación sin poder llegar a un acuerdo, y ambas partes rompiendo acuerdos, e Israel haciéndose la vista larga y dejando a sus colonos no hacer su kibutz y entrar donde le diera la gana, en Cisjordania o lo que fuese. Y por el otro lado, obviamente, los palestinos sabiendo que gran parte del dinero que les llegaba se usaba para traer armas y para preparar un grupo armado, una milicia, prácticamente un ejército, para obviamente tratar de destronar, sacar o eliminar a los judíos de la región. O sea que bajo este tipo de mentalidad es imposible que todos puedan estar allí felices. Es imposible que venga alguien, no, salomónicamente diga, esta es la solución. Nadie la tiene. Nadie sabe cómo. Ningún país del mundo. Nadie sabe cómo hacerlo de manera diplomática. Cómo poder llegar a hacer que esta gente cese de su odio ancestral y dejen de combatirnos con otros. Y que a la primera oportunidad uno le caiga puñaladas al judío, o que el judío le caiga a disparos al palestino, que es lo que ha pasado desde el principio del Estado israelita. Bueno, comenzó en el 47 y luego en el 48 con la fundación del Estado de Israel, pero la realidad es que esto siempre ha sido, lamentablemente, un conflicto sin solución aparente. Así que tenemos una jugada trancada como ocurre precisamente allá en Ucrania, donde Ucrania no quiere negociar la paz de ninguna forma o manera con Putin, y Putin no quiere negociar la paz de ninguna forma o manera ¿con quién? Con Zelensky. Elemental. ¿Por qué? Porque lo que pide Ucrania, Rusia no lo quiere dar, y lo que Rusia pide, Ucrania tampoco lo quiere dar. Así que no hay forma, nuevamente otra jugada trancada. Y son dos guerras en este momento que podrían implicar muchas cosas más y que podrían complicar definitivamente el estatus mundial, su seguridad, sí, tu seguridad, la mía. Usted se cree que el mundo es muy grande. No, esto es una aldea planetaria, mastique con las neuronas. O sea, esto aquí es sumamente pequeño. Y lo estamos viendo inmediatamente en economía, lo estamos viendo con la energía, lo estamos viendo cómo todo repercute de alguna forma o manera. Y en Puerto Rico, para que vaya haciendo su cabeza, e inclusive los puertorriqueños, los hispanos que viven en Estados Unidos o cualquier parte del mundo que tengan acceso a este video, y les pido siempre que lo compartan, para que la gente vea más allá de lo aparente, y usted no tiene, como he dicho muchísimas veces, que verlo como yo, analizarlo como yo, ni pensar como yo. Todo lo contrario, que sea un libre pensador, pero con fundamento, ¿no? Y con las pruebas a la mano y la información correcta. Dicho eso, a lo que voy. Bueno, aquí en Puerto Rico tenemos un gran problema. Aquí ya pasamos 2 huracanes corridos, Irma y María, ¿verdad? Y vimos lo que puede hacer. Un fenómeno clase 4, clase 5, vimos lo que puede hacer. Tuvimos unos terremotos que no fueron catastróficos en el sentido de que no cubrieron toda la isla de Puerto Rico de 100 por 35 maltazadas. No, definitivamente un poquito más grande la isla. Pero vimos lo que hizo en el área suroeste y parte del sur. Y no fue un terremoto, ¿qué diría yo? 7 en escala Richter, ni 8. Si llega a pasar algo así, no quedaba en Puerto Rico piedra sobre piedra. Y es la verdad. Los expertos así lo han explicado tantísimas veces. Y ya vimos lo que puede hacer un terremoto. Nos dieron un taste, una probadita. Luego llegó la pandemia. Diga lo que usted quiera, pandemia, qué sé yo, arma en prueba, arma económica, conspiración, da lo mismo, name it. Pero vimos lo que puede ocurrir. Eso no es así. Ok, ya hemos tenido 3 cosas en particular. La cuarta pata de la corona en todo esto es una guerra. Que acá en Puerto Rico no tenemos ni la más bendita idea. Desde la Segunda Guerra Mundial lo que pasa. En la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico hubo escasez de comida, sí. Escasez de combustible, sí.
y había obviamente tropas activas por los submarinos alemanes que estaban por toda la región y que atacaban barcos precisamente aquí en el Caribe, en el Atlántico histórico. Así que la próxima etapa sería una guerra global, que ya hemos pasado. Lo económico no lo menciono porque Puerto Rico vive en una depresión económica desde hace cuánto no está quebrado, digamos, claro, bueno. Así que eso es parte, ¿no? Eso viene por añadidura. Así que, nuevamente, tenemos que prepararnos porque el panorama mundial, lo que nos da, nos hacemos un atisbo a todo eso que pasa, obviamente lo que presenta no es bueno. Ahora mismo hay una guerra terrible en el Sudán. O sea, en Sudán se están arrancando la cabeza y Estados Unidos está tratando de mediar. O sea, no sé, el Policía Internacional tratando de hacer cara aquí, cara allá. No hay quien pueda bregar con esto. O sea, lo de Sudán, lógicamente, es otra catástrofe. Como he dicho otras veces, si usted busca en África, haga el search, para que continuamente esté enterado de qué pasa y qué es lo que no le dicen las noticias, y qué es lo que usted no se entera, o porque no le da la gana, o porque no lo busca como es. En África usted tiene ahora mismo grupos armados en más de 12 países. Y en 6 de ellos tiene conflictos armados activos, genocidios diarios. ¿Qué? ¿Que son negros? ¿Qué pasó? ¿Son negros? ¿Qué pasó? Son países de lo que llamamos el tercer mundo, países en desarrollo o subdesarrollados, se va de un lado o del otro. ¿Qué pasa? ¿Que usted no habla swahili? ¿Qué pasa? ¿Que no nos interesa? Pues vamos a despertar durmiente. Hay muchas cosas que hay que seguir de lo que está pasando en el mundo porque todo está concatenado. Básico. Todo lo que pasa en esta aldea planetaria tiene efectos en otra cosa, en otra situación, en otro momento, ¿no? Aquello que llamaban el efecto mariposa. ¿Se acuerda de eso? Butterfly effect. Pues sí, así es. En un mundo donde no hay más salida, porque usted no puede correr ni para la luna, ni salir de aquí, usted no tiene recurso alguno, no hay forma, no sé qué se muere y se lo lleven, o venga el rapto y se lo lleven, o venga que se yo una nave donde rayo y se lo lleven a usted para virarlo como media, o lo que aparezca, definitivamente, usted no tiene forma de salir de esta nave espacial, atrapado por la gravedad y la atmósfera, porque fuera de ella usted se va a morir. Rápidamente, no dura ni 15 segundos en el espacio, más ni 10. Así que tenemos una grave situación, no tomamos conciencia de los peligros que estamos enfrentando todos aquí, de que la Tierra no solamente está impactada por el cambio climático, la contaminación, la deforestación, y cuando digo esto también es importante que sepa la crisis que hay acá en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica y Centroamérica, lo sabe, y lo hemos hablado aquí muchísimas veces, ahora está más cruda que nunca. Sabemos lo que está pasando, por ejemplo, allá con la sequía y el efecto del Niño y el cambio climático en Sudamérica. Hemos visto cómo la Amazonia se ha secado, o no se dio cuenta. No son solamente los incendios que pasan allá, como se está secando toda la Amazonia. Las regiones cerca de la Barcia, y todo eso se está secando. Hemos visto como el segundo y más importante lago, precisamente de Bolivia, se secó. Ya no tiene una gota de agua. 2.500 y pico de kilómetros que tenía ese lago de agua, ya no existe. Lo que está haciendo la sequía, por ejemplo, en Costa Rica, lo sabía. Busca información. Y siga dando la vuelta a Sudamérica y a todas esas regiones donde obviamente se está eliminando, se está perdiendo el agua dulce, no salobre, no salada. Pero eso está pasando aquí. Y ese es el efecto del planeta. Así que empezamos a sumar piezas, a hacer cálculos, a hacer proyecciones. Y no es que uno sea, qué sé yo, fatalista, que uno sea negativo, qué sé yo, que sea pesimista. Es el shock de la realidad y la verdad. Nada de eso es mentira. Nada de eso es una idea. Nada de eso es una teoría. Todo eso es cierto. Lo demás de bobear, de flotar, esperando a mi maestro, eso sí es bobería metafísica, que no tiene efecto ninguno en lo que está pasando aquí ahora. Sí, despierta durmiente. Así que tenemos que empezar a ponernos en orden. Y aquí uno de los amigos también dice, el Éufrates, sí, el Éufrates se secó. Y el Tigris, ¿usted qué tiene? Su otro río que pasa, la alta contaminación que tiene. ¿Y cómo lo quieren controlar? ¿Cómo quieren controlar para que ese río no pase por Irak? Como Siria también tiene controles sobre el afluente del agua. Y lo que está pasando en el Nilo Azul, lo que está pasando con el Nilo en Egipto, y los países que están tratando también de hacer represas y controlar ese río, y cómo sigue perdiendo el caudal de agua. Y por ahí siga, pique y se extiende. Estamos ciegos, no vemos, estamos sordos, no oímos, pero hablamos boberías. Nos entretenemos con todo tipo de cosas que nos ponen o nos desvían de la realidad del mundo en que usted y yo estamos aquí viviendo aquí ahora. ¿Ok?
Así que eso es bien importante que estemos bien conscientes. Otra cosa que es importante, que también vamos a estar platicando con el ingeniero Orlando Plan en el segundo segmento, tiene que ver con las armas y los anuncios que ha estado haciendo el presidente ruso Vladimir Putin. Y en este caso, pues Putin, usted sabe que hoy presentó a la prensa internacional su ICBM Kandal, ¿no? El misil intercontinental Kandal, hipersónico. Digo, los misiles intercontinentales son hipersónicos. El Minuteman también lo es. Pero este tiene la capacidad no solamente de tener y poder llevar una gran cantidad de ojivas nucleares, sino que tiene la capacidad de evadir las defensas antimisiles. No solo por su velocidad, sino por la capacidad de maniobrar. Y el sistema que tiene, obviamente, de inteligencia artificial que le permite ese tipo de maniobrabilidad. Y que, lógicamente, puede llegar a cualquier parte del planeta, oiga bien, según dice Putin, en el lugar más lejano de Rusia, en 30 minutos. Y vaporizarlo. Así que la carrera armamentista, lo voy a señalar como al principio, está ahí. Y quien lo dude no sabe en el mundo que vive, no sabe qué es lo que se come, no sabe si duerme o si está soñoliento. El mundo definitivamente está en peligro. Y de eso no cabe duda. Y el peligro no lo han hecho ni los elefantes, ni las orcas, ni los delfines, ni el pitirre, ni el águila calva. Lo hacen los seres humanos como usted y como yo. Y sobre todo los que están por arriba de nosotros, que parecen psicópatas. Todos esos líderes que tal vez en su vida no han hecho ni siquiera papel familiar, no han cambiado, qué sé yo, un pamper a un hijo, o no se han dedicado a las cosas que hace la gente común como nosotros. Gente que vive en una burbuja, que se sienten intocables y que pueden comenzar las agresiones militares contra quien quieran, cuando quieran, porque se sienten todopoderosos. ¿Ok? Unisapientes, ¿no? Qué sé yo, una deidad o un demidios en la tierra. Dicho todo eso, vamos a otras cosas que están pasando en el mundo, que nos ponen a pensar de lo que está pasando precisamente allí en el Oriente Medio. Y esta situación hay que tenerlo obviamente en cuenta, porque son los números de bajas que están sucediendo, de daño colateral, que como le llaman, cada vez que bombardean y matan gente en la zona donde había por ejemplo, una estación de radar militar, o había, ¿no?, un emplazamiento de misiles. Si lo pone usted entre casas, cae allí en esa parcela y mata a 200 personas, pues no es un crimen de guerra según las leyes internacionales. Lo sabía. Son daños colaterales porque el armamento está puesto allí. Lo que se está discutiendo, inclusive en la actualidad, y se ha llevado a foros de las Naciones Unidas, es culpar de crimen de guerra a quien pone armas en zonas densamente pobladas, llenas de niños y de mujeres, tratando de usarlos como escudo humano. Lo sabía, claro. Tanto es uno como el otro, como decía ya aquel dicho que decía mi abuelo, tan culpable es el que mata a la vaca como el que la amarra las patas. Bueno, de eso se trata este mundo, de muchísima gente que no tienen empatía por los demás y que están locos con sus causas, y que lamentablemente el odio que le tienen, oiga bien, el odio que le tienen a su opositor es mayor que el amor que le tienen a sus propios hijos. Y esto nos lleva definitivamente a esta locura que se vive en estos momentos, a todo este desastre. Y parece que no va a mejorar y que nadie aprende. O sea, dice que el que no conoce la historia está condenado, ¿no?, a repetirla, y que el que la conoce, pues lamentablemente tiene que ver cómo la repiten. Bueno, la realidad es que el ser humano le agrada lo que hace. Si no le agradara, no haría todas estas barbaries, mi amigo. Eso está ahí en nuestros engramas cerebrales, eso está ahí en nuestras memorias atávicas, genéticas. Ahí está todo eso, en ese gen recesivo que yo tantas veces menciono aquí de autodestrucción. Es terrible. Y hay que ver entonces cómo entendemos todo esto que nos rodea, cómo no nos controlan, cómo no nos sumergen en unas ideologías, en unas ideas o en unas creencias que meramente no nos hacen posible entender o ver lo que está sucediendo aquí y ahora. Es decir, meramente nos manipulan, nos controlan y nos usan. Dicho eso, bueno, durante el 13º día, obviamente, de hostilidades y bombardeos sobre la Franja de Gaza, el número de muertos y heridos, ¿no?, a este momento sigue aumentando drásticamente. Una cosa terrible, drásticamente. Hasta este momento, y esto es importante que lo sepamos, alrededor de 1.150.000 palestinos han sido desplazados de sus hogares. De hecho, para que tengan una idea hasta dónde llega esta situación, más de 2.500 casas han sido totalmente destruidas y otras 12.000 gravemente averiadas allí en la Franja de Gaza. Así que la gente está sin techo.
La gente se le ha pedido que se mueva hacia el sur, pero el sur también está siendo bombardeado. Y hay miles, cientos de miles de personas que se han quedado al norte porque no han querido abandonar su tierra, porque no tienen forma de moverse, o lo que fuese. Así que esa gente es carne cañón y esa gente lamentablemente van a engrosar la fila de los que van a caer bajo el fuego graneado que hay en aquella región, de lo que hemos hablado tantas veces. Es importante que tenemos que estimemos lo siguiente, ¿no? Y cuando hablo todo esto, tiene que ver con las personas que han tenido que ser movilizadas. Por ejemplo, no solamente 1,5 millones de palestinos, sino 50.000 israelitas han tenido también que ser desplazados. Los que están obviamente por toda la frontera de Gaza, los han sacado las Fuerzas Armadas. Y 25.000 más que estaban obviamente los poblados que habían de Shemona, Kiryat Shemona, al norte de Israel, que hacen frontera con el Líbano. 25.000 de los israelitas que iban allí los sacaron también de allí, los han tenido que reubicar, porque lógicamente Hezbollah está aparentemente en modo de comenzar un combate tan pronto comience la invasión terrestre israelita sobre la franja de Gaza. Y sabemos, y está pendiente, lo hemos mencionado muchísimas veces, y está dando vuelta en la prensa internacional desde hace más de una semana, que Irán pues prometió, ¿no?, una represalia, que no se ha descrito, que no se sabe, que lógicamente supongo que tanto los satélites de vigilancia sobre Irán, como los que estén sobre Siria, como los drones que sobrevuelan Siria u otras regiones como el Líbano, y Beirut en particular, su capital, deben estar, ¿no?, registrando cualquier movimiento militar o acomodo de tropas o equipamiento, artillería, misiles, lo que fuera, que esté ocurriendo. Esto se hace así para obviamente estar preparado. O sea, esto no es a la ciega, esto hay una vigilancia continua. Y esto pues siempre pone uno en la duda si realmente la preparación, por mejor que se haga, funciona. Y todos sabemos, lo que conocemos la cuestión militar, de que toda operación tiene fallos, que ninguna operación nunca trabaja perfectamente. Pregúntenle a los Navy SEALs allá en Afganistán y me contesta después. Pregúntenle al Delta Force, inclusive en su primera misión allá en Irán, tratando de rescatar a los rehenes de la embajada, y después me dice. Y pregúntenle a los que fueron Navy SEALs, a Navy SEAL 6, el grupo 6, que lo mencionan en todas partes, ¿verdad? Bueno, el grupo 6, cuando fue allá a eliminar, ¿no?, en la operación aquella Tridente, a Osama Bin Laden, no se le estrelló un helicóptero allí. Para que usted vea, nada sale perfecto. El ser humano lo es, inclusive en su maldad. Bueno, dicho esto, es importante que sepamos los números de las bajas que están ocurriendo. Esto va a seguir aumentando, no únicamente por el bombardeo de artillería, de misiles, sino cuando empiece la operación militar. La operación militar israelita está dividida en 3 partes. La primera parte es el bombardeo estratégico, ese bombardeo táctico y estratégico, eliminando salidas, eliminando posiciones que puedan ser ubicadas o que se conozcan, que puedan dar apoyo a la fuerza terrestre que tiene Hezbollah. Y eso está llevando, eso hace rato se está haciendo, ¿no? Inclusive neutralizar y eliminar a comandos o a jefes de las cabezas de Hezbollah, que también ha ocurrido, un par de ellos, 2 o 3 de ellos también ya han sido neutralizados. Dicho eso, también hay otra situación. A esto le sigue ahora una operación obviamente de maniobras rápidas sobre el terreno, que es la entrada de las tropas, de los tanques hasta donde van a llegar. Los tanques no van a entrar directamente en las ciudades, van a estar haciendo en un perímetro, y ese perímetro lo que va a hacer es disparar, bombardear y apoyar a las fuerzas de comando que entrarán en las diferentes zonas de la ciudad de Gaza u otras regiones que hayan sido identificadas. Luego de eso, entonces viene la tercera parte, que son los grupos que se van a ocupar de entrar directamente en los túneles o de demoler los túneles. Va a enfrentar obviamente la resistencia, ¿no?, de guerrilla urbana que va a dar Hamas, en este caso. Lo de Hezbollah, pues veremos qué pasa ya con la gente del Líbano. Y recuerden que el grupo Hezbollah, ¿no?, esta milicia chiita igual que los iraníes persas, es mucho más numerosa que Hamas, está mucho mejor entrenada que Hamas, está mucho mejor armada que Hamas, y hemos visto guerras intensas entre el ejército de Israel y Hezbollah. Así que estamos en un momento donde esto no es fácil, no es pan comido. Vamos a ver si Estados Unidos, en su política de disuasión, donde tiene sus 2 portaaviones, ¿no?, el Gerald Ford y el Eisenhower allí, ¿no?, el Dwight Eisenhower, todo lo que tiene, su grupo de combate, y tiene también su grupo expedicionario, los Marines, a los británicos y todo el mundo. Vamos a ver si esa disuasión realmente evita que Irán lleve a cabo el ataque preventivo que dice que va a hacer. Obviamente se supone que no es un arma nuclear, porque hasta este momento, según la inteligencia occidental,
Irán no tiene armas nucleares, sí Israel. Claro, si Irán sacara de una manga un arma nuclear, pues estarías primeramente firmando su sentencia de destrucción total y estaría abriendo las puertas del infierno para usted, para mí, para todos. Porque lamentablemente la respuesta israelita va a ser nuclear, termonuclear. Y después que se tire la primera, ya usted debe saber que las demás van en automático. Así que tenemos un gran problema con esto. Hay que estar bien atentos porque esto es serio. Esto no es la politiquería baratex de Puerto Rico, que si primaria. Hombre, ¿a quién le importa eso? ¿A quién le importa eso? No solamente en Puerto Rico a nadie le importa, cada vez vota menos gente. Sino en el mundo a nadie le importa porque no significa absolutamente nada ni para Estados Unidos siquiera. Ni para Estados Unidos. Así que vamos a hablar como es a calzón quitado y con la verdad. Vamos a ver qué es lo que hay. Cómo estas cosas nos van a afectar directamente a todos nosotros. Bueno, dicho eso, esta noche acá, como digo yo, trayendo el tema en lo que ya mismo nos comunicamos con el ingeniero Orlando Pla, los números de bajas son espantosos. Espantosos. Había dado, por ejemplo, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, decían, tal vez exagerado, pero tal vez no, decían que en Gaza morían 100 niños diariamente. No solamente por los disparos o los bombardeos, por ejemplo, israelitas, no. A esto se debe primeramente a mala alimentación, falta de cuidados médicos, falta de agua. Todo esto está causando una crisis humanitaria allí, aparte de las bombas y todo lo que usted quiere, la metralla. Y esto hay que añadirlo a todo eso. Y eso pasó en Irak también. Por este medio le invito a que busque usted las bajas de niños en Irak durante la primera guerra del Golfo y después la segunda. Y va a ver que casi murió 1 millón de niños. Y no le exagero, busca los números y me va a decir, oh my God. Después piense usted por qué no los quieren allá, porque nosotros vamos, los estadounidenses vamos con un pasaporte a Oriente Medio y nos miran con los ojos del diablo. ¿Ah? O por qué en estos momentos hay protestas en tantas partes del mundo. Ahora mismo hay protestas en los países árabes masivas en contra de los Estados Unidos, su embajada. Ahora mismo ha habido protestas en Francia, Gran Bretaña, en los Estados Unidos y en tantos lugares más. La mayoría a favor de Palestina. Ha habido también marchas a favor de Israel. Pero según este conflicto se alarga, la opinión pública va cambiando. En Estados Unidos, ¿qué nos dieron? Por ejemplo, las universidades de Estados Unidos hicieron un censo, ¿no? Hicieron una encuesta. Y encontraron que el 76% de los estadounidenses están a favor de que Israel tenga el derecho a defenderse y que esté llevando a cabo esta operación, ¿no? contra Hamas, allí en Gaza, es decir, esta operación militar. Y esa misma encuesta indicó que el 85% de los estadounidenses están convencidos de que esta guerra se va a hacer más grande, que no se va a quedar allí, que se va a hacer regional, que posiblemente se pueda extender aún más. Así que los rumores de guerra son terribles y lo que pudiera pasar también lo es. Esto hay que verlo seriamente. Esto no es ni para vacilón, ni relajo, ni yo le voy a este y tú le vas a aquel, porque esto no son apuestas en una pelea de boxeo ni un juego de fútbol. Estas son vidas de seres humanos de verdad, como usted, de carne y hueso, gente que siente, gente que piensa, gente que tiene corazón, gente que tiene hijos, familia, hable otra lengua, tenga otra fe. ¿Qué importa? ¿Qué importa eso? Eso no importa. Lo que importa es que somos la humanidad y que todos somos uno y que aquí estamos y que no hemos aprendido a vivir unos con otros. Se nos olvidó, si es que algún día supimos cómo hacerlo. Bueno, volviendo a esto, vamos a los números, que esto es importante. Yo creo que esto hay que traerlo porque nos describe lo que está pasando en estos momentos allá. El día 7 fue cuando se dio la mayor cantidad de muertes en Israel. Sabemos que murieron 1.400 israelitas en aquel momento. Asumo que ahí deben estar sumados tal vez los extranjeros que murieron también, porque no solamente murieron israelitas, murieron extranjeros también. No sé si eso está en otra estadística aparte, los israelitas que fueron asesinados cobardemente el 7 de octubre, 1.400. Según el número, esto incluye 20 niños, entre esos 1.400, 20 niños israelitas asesinados, quemados, algunos hasta decapitados. Horrible, son los kibbutz allá. Por otro lado, nos dice que hubo 4.629 heridos, 4.629 heridos a mano de los comandos de Hamas, ¿no? Y toda esta gente que entró allí, Al-Qassam y todos estos grupos, la yihad palestina, no es Hamas, ¿ok? Y es más violenta que Hamas. Es la típica naturaleza de Daesh,
del Estado Islámico. Esos son otros. O sea que usted puede eliminar a Hamas, pero va a tener la yihad ahí metida, Palestina, y esa va a seguir haciendo la guerra, porque esa ni para colmo tiene ni ideología alguna. El propósito de ellos, lo expliqué anteriormente y verifique, es matar judíos únicamente. Mientras existe un judío, ellos lo van a matar. Así mismo, mientras ellos estén aquí, el judío que esté cerca, ese va a morir, aunque se tengan que inmolar en el acto. Esos son los que atropellan, por ejemplo, allá en Tel Aviv a gente, que en Jerusalén le caen apuñalada a algún judío y viene la policía y lo mata ahí a tiro. Ese tipo de gente. A veces son lobos solitarios. Esta alerta, por ejemplo, que dije al principio sobre los viajes de Estados Unidos, ciudadanos de Estados Unidos al mundo, que hay una alerta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, esta alerta también está incluida en los aeropuertos de Estados Unidos, donde la alerta está de naranja roja, y lo que nos dice el Departamento de Estado es que cuidado con los viajes, cuidado dónde se va a meter, esté seguro lo que va a hacer, porque en estos momentos obviamente hay mucho disgusto contra Estados Unidos y hay protestas en muchos lugares del mundo y el riesgo es sumamente alto para los turistas de los Estados Unidos. ¿Ok? Así que, ojo, oído, piénsenlo bien. A mí hay personas que me han escrito y me han preguntado, bueno, ¿puedo viajar? Voy para, qué sé yo, para Suecia, ¿puedo viajar a Suecia? ¿Puedo viajar a Francia? Mi amigo, eso usted lo decide. Verifique la información que da el Departamento de Estado, vea cómo están las noticias, está la situación en el país que usted va a visitar y usted es quien decide. Yo no le puedo decir a nadie qué va a hacer o no hacer. ¿Okay? Yo no soy ni el pastor de nadie, ni el jefe de nadie, ni el presidente de nadie, ni nada de eso. Usted debe tener la madurez y infórmese bien para que tome las decisiones que tenga que tomar. Dicho eso, pues bueno, vamos a seguir por ahí con los números. Esos son los israelitas. Si vamos a ver los números, por ejemplo, que nos dan de las bajas en la Franja de Gaza, en estos momentos los muertos son 4.000. 4.000 personas muertas en la Franja de Gaza. Nuevamente esto por el fuego de la guerra, el fuego israelita. No sé cuántos han muerto por enfermedades, complicaciones de salud, o otra cosa. Esos son otra lista que en algún momento tal vez la Cruz Roja ofrezca, o las Naciones Unidas, quien sea la ofrezca. Aparte de eso, más de 12.500 heridos, más de 12.500 heridos. Pero se nos olvidaba que el día 7 también 203 personas fueron secuestradas en Israel, ¿verdad? Y precisamente hoy se liberaron a 2 mujeres, una madre y una hija, que Hamas alegadamente la liberó para demostrar su buena voluntad, de que ellos no son tan malos nada, que aquí la estamos liberando, y 2 ciudadanas de Estados Unidos, no eran israelitas, por lo menos la información así lo describe. Más adelante sabremos sobre esto. Así que esa situación se ha dado en estos momentos, y eso es importante que estemos claros. Cuando hablé ahorita precisamente de la destrucción de las casas, de todo lo que hay allí, sepa usted que el 30% de todas las casas, en este momento que yo le hablo, el 30% de todas las viviendas en Gaza ya está destruido. El 30%. Y como le dije al principio, Egipto no quiere un solo refugiado allá en el Sinaí. Ninguno. Por eso es que, como dije al principio también, no ha abierto obviamente el paso Rafah. El paso Rafah está ahí, es el único paso que no controla las fuerzas israelitas. Lo que le ha dicho a Israel, que Israel coja allá en Nayef, en el desierto de Nayef, ahí cerca también, y que entonces le ponga que hace campaña y que mantenga a todos los palestinos que salgan de allí, porque no los quieren ni en Egipto, ni en Jordania, ni en ningún lado. Qué cosa, ¿verdad? Qué hipocresía. Pero bueno, hombre, de esto se trata el mundo. Lo hemos visto tantísimas veces, y así es la vida real cuando uno viene a analizar lo que hay en todo esto. Difícil, pero cierto. Bueno, dicho todo esto, en la cuestión de la liberación de esta madre e hija, fue la Cruz Roja precisamente quien fue intermediaria para lograr la liberación de estas personas, ¿ok? Así que vamos a ver qué pasa de aquí allá. Por otro lado, se reporta que hoy viernes 2 drones atacaron, oiga bien, mientras esto pasa, las bases de Estados Unidos en el Oriente Medio están siendo atacadas, lo sabía, ¿no? Lo han dicho aquí las noticias de Puerto Rico, que van a decir esos muchachos, el insularismo mediático de la isla, por amor a Dios, hombre, ¿qué les puede importar? ¿Qué pueden saber? No. Bueno, pues 2 drones precisamente atacaron una de las bases militares de Estados Unidos. Esta base está ubicada en la región del Kurdistán iraquí, ¿no? En el área de los kurdos. Y allí pues estos drones llevaron a cabo un ataque. No sé, Estados Unidos no ha hecho declaraciones si hubo bajas en el personal militar, si lograron derribar los drones o no se ha dicho nada. De hecho, Orlando va a hablar de misiles y de drones que fueron disparados de Yemen. Pero eso va a ser ya en el próximo segmento que vamos a comenzar en un momento. Por otro lado, no solamente esa base allá en Kurdistán, sino que además se reportó que en la base militar de Estados Unidos de Ain al-Assad, ubicada en Irak, también fue atacada con misiles. Así que allí pues
drones y misiles cayeron en otra base más de los Estados Unidos allí. Por otro lado, también hubo otro ataque a misiles allá en Irak, específicamente en el aeropuerto de Bagdad, contra posiciones de soldados de Estados Unidos que están allí en la base aérea, allí en Bagdad. Y acá muy bien, gracias, nadie se enteró. Pero bueno, ahí está pasando eso. Por otro lado, pues también ha habido ataques directos contra las instalaciones en Siria que tienen los Estados Unidos, militares de Siria. Usted sabe que Estados Unidos está ilegalmente en Siria. ¿Por qué está ilegalmente? Bueno, porque no está allí ni a nombre de las Naciones Unidas, ni le dio permiso el gobierno de Assad. Ellos están allí desde hace años, en la época de Trump están allí. Y obviamente los estaban bombardeando hoy también. Así que la cosa se está calentando en la zona. La cosa está sumamente difícil, ¿ok? Bueno, dicho todo eso, le voy a pedir a mi productora Denise Bay que se comunique con el ingeniero Orlando Pla para pasar al segundo segmento del programa. Aquí más o menos hemos hecho una vista panorámica de parte de lo que está pasando en el Oriente Medio. No es fácil, no es sencillo, se va a complicar más. Todos los analistas coinciden que una vez entren las Fuerzas Armadas por tierra israelita, no solamente se va a encender aquellos más, van a haber cientos de soldados israelitas muertos, miles probablemente de miembros de la milicia de Hamas, pero no sabemos la reacción de Siria, Hezbollah, inclusive recuerde que mencioné esta semana, Egipto, al igual que Jordania, cancelaron reuniones con el presidente Biden. No sabemos, aunque estos tienen acuerdos de paz con Israel, qué pueda pasar más adelante. La gente hay que estar pendiente a toda esta situación, de lo que está pasando en esa región, de lo que está pasando, como dije al principio también del programa, en Ucrania. Hablamos sobre eso, y sobre Rusia. Los amigos que entran ahora, pues mire, tienen la oportunidad de cuando termine esto poder ver la primera parte. No, esta fue la primera parte, pero cómo comenzamos, para que vea algunos asuntos de la más interesantes. Vamos a esperar entonces que nuestra productora Denise Bay se comunique con el ingeniero Orlando Pla, y acá yo con un poquito de agua, para que Webmaster le dé un corte aquí a la primera parte del programa. Para los amigos de YouTube, ustedes manténganse en línea, manténganse conectados acá en Facebook. Los de YouTube pues ya saben que van a la segunda parte. Regresamos un momento.